¿A quién no le pasó de tener que ir a cambiar las pilas de tu equipo favorito y te encontraste con estos, todas con derrame de electrolito? O los que usan dos pilas de distinta marca o bien dejan una cargada y una con menor carga. Algo que no se debe hacer y te lo vamos a explicar por qué. Vamos a desarmar una reconocida pila para ver cómo es cuando se encuentran con el electrolito ya hacia afuera. Y una pila Casio fabricada hace más de 40 años. Veremos con el tema de la sulfatación, que si bien no está bien dicho sulfatación, tuve un montón de críticas diciendo no se sulfata, no sabes nada. Pero bueno, todos sabemos que acá le decimos, al menos en Argentina, cuando pasa esto, le decimos se sulfató la pila. Decime si en tu país también le dicen se sulfató la pila cuando sucede esto, se genera toda esa capa ahí cristalizada en el exterior de la pila. Sabemos que la palabra sulfatación pertenece al mundo de las baterías de los autos, que son de plomo ácido, y en ellas el electrolito es ácido sulfúrico. Cuando se descargan demasiado o quedan inactivas, se forman cristales de sulfato de plomo. Es por eso que le decimos se sulfataron. Pero esto son pilas alcalinas, y su electrolito no es un ácido, sino una base fuerte de hidróxido de potasio, que cuando rompe el sello sale ese hidróxido de potasio y cuando toma en contacto con el aire, se convierte en carbonato de potasio, que lo que vemos acá es carbonato de potasio. Pero nadie dice, se carbonató la pila. No, decime si en tu país le dicen se carbonató la pila, hubo un ataque alcalino. No le decís así. Yo acá en Argentina decimos, se sulfató la pila. Es esto, señores, no es sulfatado. Ya sabemos perfectamente y lo aclaramos en este video. Ahora vamos a hacer algo muy común que suele hacer la gente, y te voy a demostrar por qué no lo podemos hacer. Y vamos a comparar esta pila también, que es una Casio. Esta pila tiene 40 años. 40 años. La construcción no es alcalina, no tiene hidróxido de potasio. Esta venía con zinc y carbono. Pero generalmente la construcción del metal era mucho más rígida. Aquí vemos que esta sí ya perdió su sellado, obviamente, y empezó el proceso de degradación. Tiene 40 años y la vamos a desarmar aquí en el canal. Vamos ahora con el claro ejemplo, ¿no? Tenemos dos pilas, o de cualquier marca, no importa la marca que ustedes sean. Vamos a utilizar este portapilas para el ejemplo. ¿Qué hace el portapilas? Estén así, en esta forma, o estén alargadas, es lo mismo. Esta es una conexión serie donde se suma 1.5 volt más 1.5 volt y te da 3 volt. Y ahí es donde funcionan la mayoría de los dispositivos electrónicos, radios portátiles, linternas, controles remotos y demás. Esta conexión se llama conexión serie, se suman los voltajes de ambas. Nunca hay que poner pilas de distinta marca, ni tampoco hay que colocar pilas que ya están descargadas. Hay gente que le cambia de a una pila pensando que así hace un ahorro y se le coloca una y con la poquita carga que queda más la nueva va a aguantar un tiempo más. No, es al revés y corres el riesgo de que falle la válvula de seguridad que tiene esa especie de plástico alrededor del positivo, porque obviamente el positivo tiene que estar aislado del negativo, y ahí es donde se abre y empieza la pérdida del hidróxido. Vamos a colocar esta pila aquí primero. Tenemos negativo en este terminal, positivo. Como acá están unidas, porque ustedes pueden observar que esa chapa es una chapita que une las dos y hace que se sumen y queden las dos en serie, y va al revés, iría así conectada. Bien, acá tenemos el primer ejemplo que te lo voy a demostrar con el multímetro. Lo colocamos ahí y vamos a medir la primera batería o la primera pila. La primera pila tiene, vamos a sacar la cuenta, miren, a pesar de que pasaron los 40 años, nos marca que tiene 0,5 voltios, ¿no? Vamos a redondear, 0,5 voltios. Vamos a medir la de aquí abajo. Vamos a medir con la polaridad como corresponde, para que puedan comprender bien. Y esta mide 1,59, casi 1,6. Si yo sumo 1.6 más 0.5, me da un poquito más de 2 voltios. Vamos a ver si en el extremo tenemos 2 voltios y se cumple lo que yo digo. Medimos aquí en el extremo donde está la sumatoria de las dos. Me tiene que dar la suma de las dos. Ustedes dirán, Adrián, estás mintiendo, te está dando casi 2.1 voltios. Se está sumando perfectamente los voltajes. Entonces yo puedo quitar una y dejarla descargada y le coloco una nueva. No. Este es un escenario. Cuando yo mido las pilas así, no están en carga, están abiertas y no está consumiendo nada. No hay nada que lo esté haciendo funcionar. Acá vamos a generar una carga. Esto hagan de cuenta que es tu radio portátil, la linterna o cualquier dispositivo que quieras hacer funcionar que funcione con 3 voltios. Le vamos a colocar lo que se llama carga. Esto le llamamos carga nosotros. Y equivaldría a que pongamos en marcha al circuito. Vamos a colocar primero la carga, o sea, el consumo, con la primera pila. Vamos a colocar acá el negativo. Vamos a medir nuevamente 1.59 voltios, casi 1.6 voltios.
Yo le pongo la carga a la primera pila. Solamente voy a cargar la primera pila y voy a medir esa tensión. Entonces mido aquí y yo tengo un poquito, bajo un poco porque está consumiendo, se supone, este aparato, que puede ser la radio, etcétera, etcétera. Y bajó de 1.59 a 1.45. O sea, bajó un poco más de 0,1 voltio. Está aproximadamente a 0,13 voltios, un poquito más baja, porque está consumiendo. ¿Qué pasa si yo le coloco a la otra que me marcaba? Desconectamos la carga de esta pila, de la primera pila, y lo medimos sobre esta, que nos marcaba 0,55 voltios prácticamente. Le vamos a poner la carga a esta pila y vamos a ver cuánto baja. Bien, si yo mido acá, le colocamos la carga, yo mido la tensión sobre la pila y vemos que nos marca 0 voltios, sí, 0 voltios. No tiene nada. Eso significa que el proceso químico que tiene la batería interna no me permite que soporte ningún carga, que le conecte nada, porque no va a funcionar. Y si le desconecto la carga, le quito el motorcito, la interna, lo que fuere, ahí ven cómo se está restableciendo la tensión y va a tratar de llegar fácil o rápidamente a los 0,5 voltios, que es lo que tenía. Si yo le vuelvo a conectar la carga, la tensión baja a 0 voltios. Lo elimino y la propiedad química que tiene, obviamente así abierta, trata de recuperar si va a ir y seguramente llega a los 0,5 voltios como tenía al principio. Por eso es que no va a funcionar con la sumatoria como habíamos dicho. Bien, vamos con el otro ejemplo. Yo conecto aquí en una de las celdas para que me mida la tensión. Acá ya se restableció, o sea, ahora llegó casi a 0,5 voltios. Lo conecto aquí, que son los terminales, me están viendo la serie y me dice que tiene otra vez 2.04 voltios aproximadamente. ¿Qué pasa si yo le conecto la carga? Como diciendo, los que le cambian de una pila y piensan que esa es la solución y que están ahorrando. Cuando yo le conecto una carga, miren lo que pasa, se va a 0 voltios. O sea que es perjudicial colocar una cargada y una descargada. ¿Por qué? Porque esta que está cargada con toda su tensión, la corriente trata de empujar a esta que está prácticamente muerta y se encuentra con una alta resistencia. Esa alta resistencia hace que sea peor, hace que esta batería, que es la que estaba media a media, empiece a generar gases en su interior hasta que se perfore o pierda la aislación externamente o internamente y reviente, como le decimos nosotros. Por eso nunca hay que poner una pila cargada y una pila descargada, porque pasa lo que vimos acá. No te entrega nada o te entrega una tensión muy baja, esta porque está muy ya descompuesta, pero si te tuviese un poquito más de voltaje, 0,8 o 1 voltio, por ahí te va a entregar un poquito más, pero es contraproducente, o sea, es menor. Vamos a conectar esta pila, está descargada pero no tanto. Ahí está, 1.36 voltios, ¿no? Vamos a conectarla. Ahí me encendió un LED, que es la carga que tiene este aparatito que tenía. 1.35 voltios y esta 1.5. Acuérdense, 1.5 más casi 1.6 más 1.3 me tiene que dar 2.9 y un poquito más, casi los 3 voltios. Y vamos a ver si la sumatoria me da lo mismo. 2.9 o 2.93 voltios. Ahí está, la sumatoria de las dos pilas. Pero si yo le conecto una carga, se va a 2.4, no mantiene. ¿Por qué no mantiene? Porque esta está ya entrando en un periodo de agotamiento, ya está pidiendo cambio, no tiene la capacidad de generar la electricidad necesaria. Por eso es que me baja un montonazo la celda. Lo comprobamos con el otro multímetro, colocamos acá otro multímetro más para medir individualmente. Yo con este multímetro voy a medir cuánto tiene cada una de las pilas. Vamos a medir la primera, que tenía 1.59 y me marca 1.49. Y esta, que tenía 1.36, me marca, ¿ven? 0,8. O sea, me marcaba 1,3, pero cuando está con carga, porque tengo conectada una carga, un dispositivo, lo que fuere, se baja a 0,8, 0,9, 1 voltio. Y obviamente esta está entregando toda su energía, tratando de atravesar a esta, empujándola todo el tiempo para recuperar. Pero no es que se suman, cuando le conectás la carga se viene todo abajo, esta se viene aún más abajo. Obviamente el dispositivo, si es un control remoto, te va a funcionar con 2.24 voltios
o 2.26, ahí pueden ver, los dos están marcando bien. Te va a funcionar el control remoto, pero esta en muy poco tiempo se va a sulfatar, que está mal dicho sulfatar, se va a generar el hidróxido de potasio, va a sufrir el derrame de su electrolito y la alcalinidad que te va a comer todos los contactos y te puede dejar sin tu aparato preferido. Porque un remoto lo puedes conseguir por bajo costo, pero si es una radio costosa y te pase esto y te oxide los contactos y se ataque la placa, será el final. Acá vemos la pila, esta que ya sufrió el carbonatado o se hizo el carbonato por el hidróxido de potasio. Vemos que se desintegra prácticamente. Quitamos todo su packaging con la marca. Y aquí vemos que, a diferencia de una celda de litio, el polo positivo o la parte positiva es toda la carcasa. Ven que no tiene aislante, pero el aislante se encuentra aquí, porque no puede estar unida. Tiene que estar con una aislación entre el positivo y el negativo. Y esa aislación es la que se rompe siempre, porque esa aislación tiene que ser de un material, obviamente, como su palabra lo dice, aislante, no metálico. Por eso ahí está la debilidad de todas las pilas. Vamos a tratar de hacer un corte aquí. Y ahí podemos observar a ver si se puede llegar a apreciar sin que se rompa tanto cómo está compuesta. Ahí vemos. Esta es la polaridad negativa. Vemos su aislante. Ahí lo pueden observar. Y este sellado es el que falla. O el que por efecto de estar parada esta pila sufre este problema. Ahora, ¿por qué se sulfatan todas y con el tiempo? Bueno, justamente, díganme ustedes, ¿quién cambia una vez al año o una vez cada 6 meses las pilas de su control remoto? O su calculadora que la tiene por ahí y la usa de vez en cuando. Díganme cuándo. ¿Alguien la cambia cada un año? No, porque duran tanto, es tan poco lo que consumen esos aparatos, que uno directamente las cambia y dice, bueno, cuando no funcione más. Y las pilas es como que tienen como un vencimiento, ¿no? O sea, dentro de ese tiempo se la tiene que usar y se la tiene que descartar. Si no, se va a producir este tema. Que muchos dicen, no, son una porquería, no sirven. Yo prácticamente no conozco casos en que una pila se haya producido esta sulfatación, como le mal llamamos nosotros, estando con carga. Siempre sucede cuando están descargados, se la deja por mucho tiempo porque se almacenan gases en su interior y esos gases por algún lado tienen que salir. Como no puede tener contacto con el oxígeno, entonces lo hace a través de sus sellos, que son generalmente de materiales aislantes, que es como una especie de plástico. Y aquí pueden ver la degradación total de esta pila. Ahí pueden observar su electrodo, que este toca con lo que es el negativo y el positivo, que es la carcasa propia, o sea, el resto del cuerpo. Quitamos lo que es la pila en sí y aquí podemos ver los elementos que la componen. No es nada del otro mundo, se degrada fácilmente. Mira aquí lo que es su centro, totalmente desintegrado. Bien, ahora vamos con la Casio, ¿no? Que la Casio, si bien tenía otro compuesto en su interior, ya que son de zinc y carbono, no son alcalinas como las Duracell, que contienen hidróxido de potasio. Esta no contiene, esta tiene óxido de manganeso, entre otros. Y si no me equivoco era cloruro de amonio el que tenía esto. No, química no... Si les digo químicamente, no es mi fuerte. Sí sé lo básico, ¿no? Obviamente lo que se estudia acerca de acumuladores. Bueno, vemos que el material es más grueso. Este material es más grueso que el que teníamos recién con la pila. Por eso puede ser que duraban más. Este tipo de pila, sí, es mucho más grueso. Se siente con el solo hecho de querer quitarlo. Y vamos a ver, quería ver el tema de la aislación, cómo estaba aislado, ¿no? Si es que podemos llegar a ver sin que se rompa totalmente, cómo estaba aislado acá. La verdad que me da pena, esta pila estaba en mi armario de reliquias que ya le he mostrado ahí, con cosas antiguas que tengo. Y me da pena romperla, ¿no? Porque tiene 40 años.
Ahí está, ven que tiene un aislante sobre el borde y ese aislante es lo que hace el sellado e impide que salga y tome contacto con el oxígeno sus químicos. Y acá podemos observar el aislante. Este es al revés, el aislante en la Duracell vimos que lo tenía sobre la base y que este era todo el cuerpo, la parte positiva, y en estas venía al revés. El aislante es ese rojo que ven ahí. Bueno, ese es el aislante en estas pilas. O sea, el aislante venía del lado positivo, pero como vimos recién también tenía un sellado en la parte inferior, pero este es el aislante principal. Entonces acá es por donde empezaban a perder. Esto es como una arandela, ven, como un O-ring. Entonces esto toca y con el mismo armado, y si quiere empezar a inflarse por la acumulación de gases, esto sufre una dilatación sobre el cuerpo, hasta que empieza a tener micropérdidas o pequeñas fisuras entre la arandela plástica y este borde, y una vez que sale el material químico, entra en contacto con el oxígeno, se empieza a lo que nosotros más llamamos la sulfatación. Antes venían con este envoltorio que era similar a lo que es un plástico que es bastante rígido. Venían envueltas así. Y ya tenemos acá la pila prácticamente desarmada. La Casio de 40 años de antigüedad. Y por dentro no tiene más otra cosa que el óxido de manganeso que vemos ahí y su centro, que es una especie de tubito de carbón. Que se desintegra totalmente. La construcción de las que eran de antes, por ahí variaron la parte de los químicos, algunos químicos, pero la construcción en sí es prácticamente la misma. Ven acá bien el electrodo principal, que es donde se produce la reacción química y el traspaso de electrones y generan ahí la electricidad a través de la química, ¿no? Positivo por un lado, negativo por el cuerpo o el resto de este carbón que ya dejó de existir. Esto es una pila de 40 años de antigüedad Casio fabricada en Japón.